bendiciones. Hoy ya vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este hermoso día domingo que Dios nos regala, un día cálido, precioso, no es de frío, sino que Dios nos ha regalado un hermoso día de primavera, podemos decir primavera-verano, así que para que podamos estar reunidos en familia y podamos disfrutar también la bendición del Señor, ¿sí? Así que ahí vamos a estar a punto de ya de iniciar. Estamos creyendo que esta va a ser una semana de victoria, una semana de bendición. Estamos con expectativa de que va a ser una semana de cielos abiertos y, ¿por qué no?, una semana de buenas noticias. Amén. Esa es la expectativa, ¿verdad? Por eso tenemos que tener expectativa. La expectativa es el resultado de la fe. Si usted no tiene expectativa es porque no tiene fe. Siempre la expectativa dice que lo mejor está en camino, lo mejor ya viene. La fe te lleva a no conformarte, por eso nosotros no nos conformamos, ¿verdad? Creemos que Dios tiene algo precioso, algo maravilloso y algo mucho más grande y mejor para nosotros como iglesia, ¿verdad? Así que yo los otros días les compartí a unos hermanos, le compartí una palabra acerca de los tiempos de crisis, ¿verdad? O sea, los tiempos de crisis para los hijos de Dios, para la iglesia, son tiempos de oportunidades. Así que por eso tenemos mucha expectativa, por eso no perdamos nuestra expectación, ¿sí? No perdamos nuestras expectativas porque sabemos que es tiempo de oportunidad. Estamos viviendo una temporada de oportunidades. Amén. Así que también ahí está Patri González, Pau Godoy, se están conectando, se siguen conectando más hermanos. Yo sé que se tienen que conectar mucho más hermanos, así que les quiero ir dar tiempo, pero simplemente les quiero ir soltando algunos principios, les quiero ir ministrando algunas palabras que el Señor está poniendo en mi corazón. Por eso no perdamos nuestra capacidad de asombro, ¿sí? Que lo mejor ya está en camino y Dios va a superar todas nuestras expectativas en esta temporada. Así que recordemos que los tiempos de crisis para la iglesia de Jesucristo es sinónimo de oportunidad. Si estás pasando por alguna crisis, por alguna situación difícil, es porque estás a punto de vivir y experimentar el milagro más maravilloso y más grande que jamás tus ojos han visto. Así que por eso ánimo, fuerza, que Dios está con nosotros. Por eso recordemos que la fe es como un imán, ¿verdad? La fe es como un imán que atrae todas las bendiciones del cielo a la tierra. Así que tenemos que ser personas de fe y recordar que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Y de qué manera le tenemos que buscar a Dios? Con fe. Por eso dice la Biblia que nos tenemos que acercar a Él, ¿verdad? Acercándonos a Dios confiadamente, porque nos tenemos que acercar con expectativa, creyendo que Él está presente. Y dice la Biblia que Él es galardonador de lo que le buscan, ¿sí? Ahí lo dice justamente la Biblia bien claro en el escritor a los Hebreos, porque hoy justamente quiero compartir una palabra acerca de Hebreos, por eso quiero seguir un poquito más dándole tiempo en modo introducción. Por eso, con fe, acerquémonos con fe en esta mañana a esta reunión, ¿verdad? Por medio de este Facebook Live, nos tenemos que acercar con fe, con expectativa de que algo se va a desatar, algo se va a desprender sobre mi vida, algo se va a manifestar de Dios. Dios va a tocar tu corazón, Dios va a tocar todo tu ser, Dios te va a renovar, te va a dar nuevas fuerzas. Por eso yo me acerco a Dios con fe, con expectativa, ¿sí? Eso tiene que haber en nuestros corazones. Por eso dice el escritor a los Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios se acerque con fe, ¿verdad? Se acerque con fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Esa va a ser tu recompensa en esta mañana, esa va a ser tu recompensa en este día. Dios te va a premiar, Dios te va a galardonar, ¿sí? Por cuanto tú te has acercado y te acercas con fe, creyendo que Él está, ¿verdad? Y cuando uno se acerca con expectativas, siempre va a recibir algo de parte del Señor. Pero si uno, ¿verdad?, se acerca porque no tiene otra cosa que hacer y no tiene esa expectativa, no va a recibir nada del Señor. Por eso la Biblia deja bien claro en los evangelios, ¿verdad?, que todos aquellos que se acercaron al Señor con una necesidad y con una expectativa de fe,
El resultado fue que ellos recibieron su bendición, el resultado fue que ellos recibieron su milagro. Yo creo que de la misma manera el Señor en esta mañana nos va a bendecir de una manera sobrenatural. ¿Sí? Yo creo que el Espíritu Santo va a desatar un nuevo nivel y una nueva medida de unción sobre tu vida. Esa unción va a traer un rompimiento, va a quebrar cadenas y ataduras que te tenían retenidos. Nosotros decimos que el mundo puede estar paralizado, la política puede estar paralizada, el Ministerio de Educación puede estar estático, pero la Iglesia de Jesucristo no está estática. La Iglesia de Cristo está en movimiento. Amén. Nosotros somos personas de fe que no nos movemos conforme a lo que vemos o lo que sentimos. Nosotros nos movemos conforme a lo que creemos. Y nosotros creemos en sus promesas, creemos en sus palabras, que este es el mejor tiempo que la Iglesia del Señor está viviendo y está atravesando. Estamos recibiendo testimonios preciosos de mucha gente que se está reconciliando. En el día de ayer estuvimos compartiendo 2 reuniones preciosas. Por la tarde estuvimos predicando a los Estados Unidos y por la mañana, en el día de ayer sábado, estuvimos saliendo también en videoconferencia a España y estamos viendo como en España también hay almas que se están reconciliando, personas que se habían alejado están volviendo y se están reconciliando por medio de videoconferencia, se están reconciliando por medio del Zoom, por todas estas aplicaciones. Es decir, que la Iglesia de Cristo no está quieta, la Iglesia de Cristo no está estática, la Iglesia de Jesucristo está en movimiento, Dios te quiere en movimiento, el reino de Cristo está en movimiento. Si el Señor está en ti, el Espíritu de Dios está dentro de ti, no vas a poder callarte y no vas a poder detenerte de todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Por eso tenemos que tener esta expectativa de saber que cosas mayores, cosas grandes, Dios hará. Amén. Este es el tiempo de oportunidad. Por eso nosotros ministramos la palabra profética. La palabra profética más segura es la Biblia. Y nosotros cuando recibimos la impartición de la palabra profética, que viene respaldada con unción, que viene respaldada con poder, que viene respaldada con gracia y con amor del Señor, la palabra profética te motiva, la palabra profética te estimula, ¿verdad? Pero la palabra revelada es la palabra que te dimensiona. Nosotros vemos que hay mucha gente que tiene el concepto de la palabra. Vemos mucha gente que tiene mucha palabra profética, que Dios le ha ministrado, que Dios le ha hablado. Pero el tema es, ¿qué hago yo con esa palabra? Este es el tiempo que nosotros tenemos que buscar la revelación de esa palabra en nuestras vidas para que comience a cumplirse. Necesitamos el cumplimiento de toda palabra profética en nuestros corazones. Necesitamos comenzar a vivir el tiempo de Dios, comenzar a experimentar en el propósito de Dios las cosas grandes que Dios preparó desde la eternidad para cada uno de nosotros. Amén. No oremos para que este tiempo pase y para que la iglesia comience a florecer. No, porque la iglesia de Jesucristo va a florecer en medio de la tormenta. La iglesia de Jesucristo va a florecer en medio de la dificultad. La iglesia de Jesucristo va a comenzar a florecer en los tiempos de adversidad. Por eso este es nuestro tiempo, iglesia. Así que nosotros tenemos esa expectativa de que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso esta palabra profética va a tocar tu vida, te va a activar, te va a potenciar. Pero necesitamos que la palabra se nos revele, porque la revelación de esa palabra profética te va a dimensionar y te va a posicionar a otra dimensión. Eso es lo que yo necesito, que se me corra el velo de mis ojos espirituales para que pueda ver. Amén. Así que yo quiero ya ir compartiendo la palabra. Veo que hay hermanos que se están conectando. Está la hermana Erika, el hermano Víctor González, la hermana Eli. Se siguen conectando. Yo les quiero decir que se conecten, compartan esta palabra, porque esta palabra va a causar un antes y un después para nuestras vidas. Yo mientras estoy ministrando, estoy compartiendo, yo siento la unción del Espíritu Santo como ya está comenzando a correr, está comenzando a fluir, está comenzando a entrar en los hogares por medio de tu computadora, por medio de tu móvil, por medio de tu celular. Yo siento la presencia del Espíritu Santo, cómo se está moviendo y cómo está comenzando a tocar las vidas, porque eso es lo más importante, que podamos predicar la palabra del Señor, pero respaldada con la unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el conocimiento, porque el conocimiento de la palabra nos forma,
Necesitamos el conocimiento, pero al conocimiento de la palabra necesitamos añadirle revelación, porque sin revelación no vamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos hable como a un niño. Usted pídale mientras usted está escuchando: Espíritu Santo, háblame, como si fuera un niño, que yo te pueda entender. Dios no es difícil para entenderlo. Dios, cuando habla, Dios es práctico y Dios es sencillo. Él se sabe hacer entender. Lo que muchas veces no estamos atentos y somos difíciles de entender somos nosotros. Por eso nosotros nos tenemos que alinear a Dios, nos tenemos que alinear al Espíritu Santo, nos tenemos que alinear a su voluntad. Por eso tenemos que derramar nuestras almas delante de su presencia y humillar nuestros corazones delante de Él. Por eso nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Amén. Por eso yo quiero compartirles una palabra del Señor que se encuentra en Hebreos, ¿sí? Ya ahí estamos llegando a un buen grupo de hermanos. Yo sé que se van a seguir añadiendo y agregando más hermanos, así que estemos atentos, ¿sí? Yo quiero compartirles una palabra que se encuentra en Hebreos 4, versículo número 12, una palabra profética, un rema que Dios puso en mi corazón. Por eso, la palabra y el rema. Por eso nosotros necesitamos tener la palabra, el rema, el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de la palabra, pero necesitamos el espíritu, el rema de esa palabra para que se nos revele la palabra. Por eso vemos mucha gente que quizás tiene el conocimiento, pero no tiene el espíritu de esa palabra, no tiene el rema. Entonces lo que él habla es conocimiento, lo que él habla es religión. Por eso Jesús le dijo en aquel tiempo a los fariseos, a aquellos conocedores de la palabra, ¿verdad?, que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Por eso la diferencia que hace el evangelio es el Espíritu Santo, es el rema, es la unción. Por eso hoy vamos a predicar esta palabra y esta palabra va a quitar el velo que está en tus ojos espirituales para que te puedas confrontar con la verdad y con la realidad del Señor. Amén. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, usted está buscando ahí en la Biblia, busque y tome apunte. ¿Sí? En estos tiempos de crisis, tiempos tan lindos, tan maravillosos que estamos viviendo y experimentando como iglesia y como pueblo del Señor. La Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Eso dice la palabra, ¿verdad?, que hemos compartido aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, ¿sí? Así que por eso, estemos atentos a todo lo que Dios va a hablar, a todo lo que Dios nos va a impartir. Recordemos que Dios siempre habla a su pueblo, siempre Dios tiene palabra para nuestras vidas, más aún todavía en estos tiempos de crisis, ¿sí? Recordemos que en los tiempos de crisis tenemos que hablar palabras de fe. ¿Sí? En los tiempos de crisis, recordemos que en los tiempos de crisis es cuando la iglesia más ha crecido. Cuando se perseguían a los apóstoles, se perseguían a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos, y ellos fueron dispersados por muchos lugares. Así fue como la iglesia creció. De la misma manera nosotros pensábamos que el diablo se había salido con la suya, ¿verdad?, que había cancelado las reuniones y que ya no tenemos culto los domingos, no nos podemos reunir los domingos en la iglesia. Pero eso es una mentira del diablo, porque lo único que hizo el diablo es cerrar el culto del día domingo, pero se abrieron cientos de iglesias por muchos hogares, por muchas casas de oración, ¿verdad? Es decir, que la iglesia de Cristo sigue creciendo y se sigue multiplicando. Qué tremendo que está eso. Por eso, tiempo de crisis es tiempo de oportunidad para el pueblo del Señor. Qué lindo que es saber que toda crisis genera una oportunidad para que hombres y mujeres, hermanos y hermanas, se levanten para marcar una diferencia con su actitud positiva. Y tenemos que estar dispuestos a llevar a otros al otro lado de la crisis. Por eso, en el tiempo de crisis se van a ver aquellas personas que realmente tienen el ADN del Espíritu Santo en sus corazones. Porque esta crisis va a hacer que nuestra vida espiritual crezca, que nuestra fe crezca y podamos ser más maduros y podamos sacar lo mejor que está dentro de nosotros. Eso es lo que va a hacer esta crisis, ¿verdad? Va a sacar lo mejor, va
es poner lo mejor de Dios que hay dentro de nuestra vida. Por eso la crisis separa de personas comunes y corrientes de personas extraordinarias. Eso es lo que va a hacer esta crisis. La crisis separará a la gente ordinaria de gente extraordinaria. Por eso qué lindo que está esto, de saber que hay hermanos que están batallando, hermanos que están creyendo, hermanos que no han bajado los brazos, hermanos que siguen predicando. Eso es hermoso. Y hermanos en estos tiempos de crisis que están ayudando y apoyando a otros que quizás están pasando una necesidad. Amén. Qué bueno que es Dios y qué hermoso es ver a la iglesia de Jesucristo trabajar en este tiempo codo a codo y de todo corazón para que la obra del Señor siga avanzando y siga marchando. Por eso en el tiempo de crisis tenemos que hablar palabra de fe. No es tiempo de criticar, no es tiempo de hablar mal de nadie, no es esto de echarle la culpa a este, al otro, por eso lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. No es tiempo de echarle la culpa a nadie, es tiempo de predicar de Jesucristo, es tiempo de animar y de motivar a la iglesia para que siga marchando y avanzando, porque todo esto pronto, créame iglesia, pronto todo esto va a terminar, todo esto va a pasar, ¿verdad? El tiempo del COVID-19 va a quedar en el recuerdo, en el olvido, ¿verdad? Y la iglesia de Jesucristo va a seguir predicando su palabra. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la palabra puede estar presa, ¿verdad? Yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo puedo estar preso. El apóstol Pablo estaba preso justamente en Roma. Y le decía a Timoteo, Timoteo, yo estoy preso, pero no te avergüences de mí, ni tampoco de estas mis cadenas, porque yo puedo estar preso, pero la palabra del Señor no está presa. Por eso lo animaba y lo motivaba a predicar la palabra del Señor. Por eso de la misma manera yo te quiero animar, seguí predicando, seguí evangelizando, seguí haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, de ir y hacer discípulos. Amén. Mire qué tremendo. El escritor a los hebreos, estamos hablando acerca de la epístola a los hebreos. Los hebreos mesiánicos fueron aquellos hebreos judíos que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso se entiende que esta carta va dirigida al pueblo judío mesiánico, ¿verdad? Y el tema central que trata esta epístola es justamente no volver atrás. ¿Escucharon? Justamente no volver atrás. Ese es el tema que aborda esta epístola. Aborda el tema de no volver atrás. ¿Y por qué el tema central de esta epístola era no volver atrás? ¿Saben por qué? Porque la iglesia hebreo-mesiánica estaba atravesando crisis, estaban atravesando tribulaciones, estaban atravesando pruebas y luchas. Por eso la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y cuando uno lee la epístola a los hebreos, es como que se hubiese escrito hoy a la mañana, ¿verdad? Y hubiese salido este domingo 17, ¿verdad? Del mes de mayo del año 2020. No vuelvan atrás, no hay que retroceder. Por eso Dios utilizó una persona anónima para alentar y motivar a su iglesia de Jesucristo en aquel tiempo, como en este tiempo Dios también levanta personas anónimas para motivar y bendecir a su pueblo, a su iglesia, de que no se queden estáticos, de que sigan orando, de que sigan marchando, de que sigan predicando su palabra, porque ya todo esto va a terminar y los cielos se van a abrir y las bendiciones del Señor se van a manifestar. Todo lo que nosotros estamos sembrando hoy lo vamos a cosechar tarde o temprano. Por eso Dios está probando a su pueblo, Dios está probando a su iglesia, por eso Dios está probando tu corazón, Dios está probando tu fe. Por eso la palabra que Dios nos imparte en esta mañana es la cual nos declara que no te detengas, seguí orando, seguí clamando, seguí pidiendo, seguí adorando, seguí sirviendo, no te canses, seguí diezmando, ofrendando, seguí siendo generoso. La misma persona que eras antes lo tenés que seguir siendo ahora, porque de esta prueba, de esta lucha vamos a salir todos juntos bendecidos y en victoria, y la iglesia de Jesucristo va a estar dimensionada y va a estar empoderada con un mayor nivel de gloria y un mayor nivel de poder, porque creemos que muchas almas luego de esta crisis y de esta pandemia van a correr a las iglesias, van a correr a nuestros templos y van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.
Amén. Yo lo estoy creciendo y cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla de esto, de que van a venir almas, lo que te quiero decir de parte del Señor, que esas almas que van a venir van a ser tus familiares, van a ser tus seres queridos, van a ser tus hijos, van a ser tus hijas, va a ser tu esposo, va a ser tu esposa. Luego de esta crisis, de esta pandemia, el Espíritu Santo, mire, va a dejar preparado el territorio, va a dejar preparada la tierra para que la palabra de Cristo sea sembrada y sea bien recibida. Donde no era bien recibida la palabra, donde la tierra estaba dura, la tierra va a estar preparada. Dios se va a glorificar y se va a manifestar de una manera sobrenatural. Viene un tiempo de aceleramiento para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Un tiempo de aceleramiento, un tiempo de avanzada, donde vamos a recuperar y llegar a territorios que nunca antes la iglesia de Jesucristo había llegado. Amén. Por eso, el escritor a los hebreos, no sabemos quién fue quien escribió la epístola a los hebreos. No sabemos si fue Lucas, ni tampoco sabemos si fue el apóstol Pablo. No sabemos quién escribió esta epístola, porque lo que sí sabemos que el escritor, dicen que él ocultó su identidad, ¿verdad? Él no quería darse a conocer porque él temía que lo mataran, ¿verdad? Porque en aquel tiempo perseguían a la iglesia, perseguían al pueblo del Señor y cuando los agarraban, los llevaban a la cárcel, los castigaban, los golpeaban y luego los mataban, ¿verdad? Entonces no sabemos quién fue quien escribió, pero sabemos quien escribió esta epístola era una persona llena del Espíritu Santo. Sabemos que era una persona anónima, pero que Dios utilizó de una manera sobrenatural. En los tiempos de crisis, Dios utilizó a una persona anónima para bendecir a su pueblo, para bendecir a su iglesia. ¿Qué es lo que te quiero decir? De parte del Señor yo entiendo que Dios nos habla proféticamente. Dios nos está diciendo que en los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba, en los tiempos de grandes tribulación, Dios va a levantar personas anónimas, ¿verdad? Como Dios levantó para escribir esta epístola a los hebreos mesiánicos, levantó una persona anónima que no la conocía nadie, ¿verdad? Personas anónimas que ni siquiera eran consideradas por sus padres, personas anónimas que ni siquiera eran consideradas por sus líderes, personas anónimas que ni siquiera eran tenidas en cuenta por sus pastores. Dios va a levantar en este tiempo, Dios va a levantar personas anónimas para bendecir a su pueblo, a su iglesia, para animar, para edificar, para restaurar y para levantar. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios te está hablando a ti, tú que te consideras una persona anónima, yo que me considero una persona anónima también. Yo quiero ser parte, quiero ser protagonista de lo que Dios va a hacer y de las personas que Dios va a usar para bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia y para que el reino de Jesucristo se siga expandiendo hasta lo último de la tierra. Amén. Yo quiero que Dios me use. Decide ahí a donde tú estás, Señor, vida en este tiempo. Yo soy esa persona anónima, así como tú lo usaste a David. David, el rey David, también fue una persona anónima que ni siquiera era considerado por su padre, ni siquiera era considerado por sus hermanos, ni siquiera su padre se acordaba que tenía un hijo que estaba ahí pastoreando las ovejas, y Dios había visto su corazón, Dios lo había probado y Dios ya lo tenía seleccionado para consagrarlo, para ungirlo y para usarlo poderosamente. De la misma manera te quiero decir, Dios te va a empoderar a través de la unción y el poder del Espíritu Santo, que se va a desatar, se va a manifestar en tu vida, en tu corazón. Ni siquiera tus familiares, ni siquiera tus amigos te van a conocer cuando te vean caminar con esa autoridad y con esa unción que el Espíritu Santo comienza a impartir a partir de este tiempo, porque a partir de este tiempo va a haber un antes y un después para ti. Créelo, en el nombre de Jesús, el mejor tiempo de Dios para tu vida está llegando. Amén. Por eso dice la Biblia, aquí en el capítulo 4, versículo número 12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Miren lo importante, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un pequeño exegesis de la palabra del Señor, estudiamos la palabra del Señor, no está escrita porque sí nomás, fue escrita porque fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a más de 40 personas para escribir la Biblia. Mire qué interesante que está esto, ¿verdad? Y dice justamente el texto bíblico que estamos compartiendo en esta mañana: porque la palabra del Señor. Mire, lo más importante siempre está en la primera parte. Y lo más importante es la palabra, porque dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra
La palabra, el escritor inspirado por el Espíritu Santo resalta que lo más importante de este versículo, de este texto bíblico, es la palabra. Porque la palabra, lo más importante, Dios te recuerda a ti, me recuerda a mí en esta mañana, que lo más importante para nosotros como cristianos y como hijos de Dios es su palabra. No tenemos que negociar su palabra con nadie, no tenemos que descuidarnos de leer la palabra del Señor. Es lo más importante. La Biblia dice que no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es lo más importante, es la palabra lo que te alimenta, lo que te nutre, lo que te edifica. Necesitamos alimentarnos espiritualmente por medio de su palabra. No descuides su palabra. Eso es lo que Dios nos dice, porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Por eso lo primero para el cristiano es Cristo, es el verbo, es la palabra. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Por eso hay un paralelo justamente con Hebreos 4:12 y con San Mateo 6:33, donde la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras de Dios son la casa, son el coche, son la comida, son la ropa, son todas esas cosas materiales, pero lo primero para que venga todo eso es Dios. Lo tenemos que poner en primer lugar a Cristo. Cristo es el reino. Por eso cuando usted pone a Cristo, pone al verbo, pone la palabra en primer lugar en su vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso Dios te dice en esta mañana, no te afanes. No te afanes. Si estás pasando por alguna necesidad material, alguna necesidad económica, Dios te dice no te afanes. Descansa en mí, reposa en mí. Dios te va a redireccionar, Dios te va a dar sabiduría y Dios te va a guiar en los próximos días para que tú puedas alcanzar esa bendición que estás esperando en Él. Pero Dios no quiere que te afanes, Dios quiere que tú lo pongas en primer lugar a Él. No sé a quién, pero yo siento de parte de Dios que el Espíritu Santo le está hablando a personas que están pasando quizás momentos difíciles en el área material, en el área económica. Dios le dice, tranquilo, yo estoy con ustedes. Descansen, sigan buscándolo al Señor, sigan sirviendo al Señor, que Dios se va a encargar de las añadiduras, porque cuando Dios bendice, no bendice a cuentagota, Dios bendice hasta que sobre y abunde. Por eso la Biblia dice, porque la palabra de Dios, lo más importante es la palabra, son las promesas. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿de qué manera Él resistió a la tentación? ¿De qué manera Él resistió al diablo? Cuando el diablo le vino con tentaciones, dice que Jesús lo resistió con la palabra, porque la palabra de Dios. Él resistió con la palabra. De la misma manera, nosotros vamos a resistir este tiempo por medio de su palabra. Tenemos que permanecer en la palabra, permanecer en sus promesas y hablar palabra de fe. Hablemos palabras de bien. Comencemos a bendecir este tiempo, a bendecir este presente y vamos a comenzar a ver cómo los cielos se van a comenzar a abrir y toda oposición va a comenzar a retroceder y vamos a poseer esa gran victoria que el Señor ya envió para nuestras vidas. Amén. Por eso lo importante que dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios, mire qué interesante, la palabra de Dios, el Salmo número 1 tipifica justamente la palabra y el Salmo número 2 representa la unción. Por eso, lo más importante para Dios es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios te purifica. Nosotros necesitamos permanecer santos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Dios es un Dios santo. No tiene que haber ni mancha ni arruga en nuestras vidas y de la única manera que nosotros podamos permanecer en santidad es por medio de su palabra, porque la palabra de Dios te limpia, te purifica, te santifica. Mira, vos te libera de todo malos pensamientos. Por eso el profeta dijo, tu palabra fue para mi paladar como el rocío de la mañana, porque lo pude beber. Es decir, que la palabra de Dios actúa en nuestro interior, actúa en nuestros corazones. Lo único que puede cambiar al hombre y a la mujer es la palabra, es el verbo, es Cristo cuando viene a morar dentro de nuestros corazones. Qué interesante es saber esto, iglesia, que necesitamos permanecer en la palabra. La palabra
palabra te va a limpiar de todos malos pensamientos. Cuando te vienen malos pensamientos, aplica un principio de la palabra. En la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando te vienen esos pensamientos malos, aplica un versículo de la palabra. Sé santos porque yo soy santo, te dice el Señor. El Señor es santo. Por eso cuando vos aplicás una palabra del Señor en tu vida, la palabra te limpia, te santifica, es como agua que purifica. Mirá el poder que tiene la palabra del Señor. Y con esa palabra vas a poder resistir a la tentación de la misma manera que Cristo lo resistió al tentador en el desierto. De la misma manera vamos a poder pasar la prueba. Por eso yo siento de parte de Dios que hay muchas personas que están siendo tentadas, están siendo probadas en esas áreas, y hoy Dios te está hablando que la única manera de poder aprobar es por medio de su palabra. La palabra de Dios te va a dar la victoria, la palabra del Señor te va a dar la salida, la palabra del Señor te va a abrir las puertas. Mira qué interesante que está esto. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Justamente el escritor a los Hebreos dice de qué manera es la palabra. La palabra de Dios no es como un periódico, ¿verdad?, que usted lo lee hoy y ya mañana no sirve. El escritor inspirado por el Espíritu Santo dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra viva, justamente, ¿sabe lo que quiere decir viva? Es que la palabra de Dios no pierde vigencia. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios nos va a confrontar. Qué lindo que es. Cuando yo leo la palabra, siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por más que yo esté pasando por necesidades, por más que yo esté pasando por flaqueza, por más que yo esté pasando por problemas económicos, Dios siempre me va a hablar. Cuando estoy flaqueando en la fe, la Biblia dice que eres el que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y muchas veces decimos, Señor, ¿cómo sabes que no tengo fuerza para seguir? Pero la palabra de Dios viene y golpea en tu corazón y te ministra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, va a tocar las fibras más íntimas de tu corazón, porque Dios lo sabe todo. Quizás estás pasando por un momento de dolencia, de enfermedad, ¿verdad? Y ya no sabes qué hacer, pero cuando vos lees la palabra, la Biblia te dice que por sus llagas fuisteis sanado. Ya el Señor te sanó, como Él llevó en la cruz del Calvario todos tus pecados y todas tus culpas. Dice la Biblia que también cargó todas tus dolencias y todas tus enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. Es decir, que cuando yo me apropio de esa palabra, me apropio de esa promesa, yo recibo sanidad en mi cuerpo, recibo salud en mi vida. Mira qué tremendo lo que hace el poder de la palabra. Por eso, cuando yo me apropio de la palabra en los tiempos de crisis, Dios se va a glorificar y se va a manifestar en mi vida en una manera extraordinaria. Funciona. La palabra de Dios tiene poder. Por eso, cuando vos estás triste, estás angustiado, estás desanimado, estás deprimido, lee la palabra, porque la palabra del Señor dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando vos te conectás con la palabra, la tristeza, la angustia, la amargura, la depresión se va y viene el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor te va a fortalecer por medio del gozo y de la alegría que va a desatar en tu vida a través de su palabra. Amén. Qué interesante que está esto. Por eso la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de doble filo. Qué interesante saber esto, que la palabra del Señor no ha perdido su efectividad. La palabra de Dios no ha perdido su efectividad. La palabra de Dios sigue siendo más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué la palabra de Dios tiene dos filos? ¿Saben por qué la espada tiene dos filos? Por eso se la compara la palabra de Dios como una espada que tiene un filo hacia adelante y un filo hacia atrás. Porque nosotros como predicadores, cuando nosotros predicamos la palabra, y la palabra es bien empleada, es bien enseñada, como dice la Biblia, correctamente. Cuando enseñamos correctamente, dice la Biblia que la palabra corta hacia adelante a toda la audiencia, a toda la congregación, a todo lo que están escuchando como en esta mañana, pero también la palabra del Señor corta hacia atrás.
Es decir, que corta a las personas que le oyen al predicador, pero también esa palabra es para el predicador, porque es el Espíritu Santo que nos está ministrando. Es decir, que nosotros no quedamos exentos de la palabra, sino que todos estamos incluidos en este mensaje de la palabra. Por eso el predicador, para que el mensaje tenga efecto en la audiencia, el mensaje que predica tiene que ser un mensaje que él lo viva, que él lo experimente, porque si él vive ese mensaje que está enseñando y está predicando, justamente la palabra que está impartiendo va a ser efectiva y va a ser productiva en todas las personas. Pero muchas veces nosotros escuchamos a muchos, ¿verdad?, religiosos que dicen: ustedes hagan lo que nosotros les decimos y les enseñamos, pero no hagan lo que nosotros hacemos. Es decir, que con su testimonio y con su ejemplo tiran por tierra todas aquellas cosas que enseñan. Por eso nosotros tenemos que aprender que tenemos que predicar lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Por eso dice justamente la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 1 de esta manera: acerca de todo lo que yo os he escrito, dice la palabra del Señor, de todo lo que Cristo Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice de esta manera: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y luego enseñaba. Jesús hacía y luego predicaba. ¿Verdad? Miren qué interesante que está esto. Muchas veces nosotros enseñamos y predicamos cosas que no vivimos y cosas que no hacemos. Por eso no vemos el resultado de la efectividad del mensaje que estamos predicando, porque no estamos viviendo lo que estamos enseñando a la iglesia. Pero cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo experimentamos, cuando nosotros lo ponemos por obra y cuando nosotros nos funciona, lo predicamos, esa palabra va a ser eficaz, va a ser certera, va a ser más filosa que una espada de doble filo, porque va a traer vida, va a traer salud, mire, va a prosperar a la audiencia, va a hacer cosas extraordinarias. Qué interesante saber que Dios siempre va a respaldar a aquellos que aplican su palabra. Amén. Por eso dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante. Es más cortante. Yo cuando escucho esta palabra más cortante se me viene el bisturí, ¿verdad? El bisturí que usan los cirujanos para operar. Es más cortante todavía que toda espada de doble filo. Mire, cuando uno está ungido, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno está lleno de la palabra, cuando uno está, mire, empoderado por el Señor, cuando usted predique, usted va a ser filoso, va a cortar. Mire, cuando usted predique para bendecir, va a traer vida, va a cortar muerte, va a cortar la enfermedad, va a cortar todo espíritu inmundo de las tinieblas. Los endemoniados van a ser libertados, los cautivos van a ser libertados, los que están en pecado van a ser libertados. Dios va a traer libertad por medio de esa palabra, de ese rema que Dios puso en tu boca, porque tu palabra va a ser como una espada de doble filo, filosa. Vas a cortar toda obra de la muerte y vas a dar vida. Mirá lo interesante y lo hermoso de la enseñanza que nos deja en esta mañana el Señor, de saber que su palabra es como una espada de doble filo cuando es usada correctamente. Cuando usted usa el altar, el púlpito para bendecir y edificar el pueblo del Señor, Dios te va a respaldar para edificar su cuerpo. Pero muchas veces vemos que cuando el filo de la espada pierde el filo, ¿verdad? Ya no tiene filo la espada, sino que la espada pierde el filo, ¿verdad? Entonces, cuando uno utiliza la espada incorrectamente, ¿de qué manera utiliza la palabra incorrectamente? Cuando comienza a hablar mal del hermano, cuando comienza a hablar mal de la iglesia, cuando comienza a hablar indirectamente, ¿verdad? Muchas veces hacen catarsis algunas personas y hablan indirectamente para alguien, ¿verdad? Como que hacen catarsis. Entonces no es usada y empleada correctamente la palabra del Señor para dar vida, para bendecir, para edificar, para avivar la obra, sino que esa palabra está siendo empleada para herir, para lastimar, para decir indirectas. Eso, ¿sabe lo que quiere decir? Que la espada perdió el filo, ¿verdad? Y cuando la espada pierde el filo, ya la espada no corta, sino que cuando la espada pierde el filo, la espada ya golpea. Entonces utilizan la palabra para golpear a los hermanos, para golpear a la iglesia, para hablar detrás de las personas. Y para eso no es la palabra. La palabra del Señor es para bendecir, es para estimular, es para edificar el cuerpo de Cristo. Qué tremendo cuando nosotros escuchamos personas que están hablando mal de otras,
Eso sabe lo que nos quiere decir, que esa persona ya perdió el filo de la espada, ¿verdad? Perdió su comunión con Dios, perdió su intimidad con Dios, perdió la sensibilidad del Espíritu Santo. Qué tremendo es saber que muchas veces nos enteramos y escuchamos gente que habla mal de otra, que habla indirectamente. Sus mensajes, sus sermones son inspirados, ¿verdad? No por el Señor, sino por esa indiferencia o esa diferencia que tienen con personas que no tiene que ser la manera correcta que tú te inspires para predicar y realizar un sermón, sino que tú tienes que hacerlo guiado por el Espíritu Santo y tiene que abundar el amor del Señor en nuestros corazones cuando prediquemos su palabra. Amén. Por eso la palabra del Señor dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos. ¡Qué tremendo! No perdamos el filo de nuestra espada. Sigamos afilando la espada. ¿De qué manera se afila? ¿De qué manera nosotros nos afilamos? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Nosotros tenemos que vivir en santidad, apartados del pecado. No te contamines con las cosas de este mundo, porque eso va a hacer que tu espada también pierda el filo. Amén. Mire qué interesante lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mire, escuche, la palabra eficaz es viva porque no pierde vigencia, pero la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Y la palabra eficaz en el hebreo quiere decir energe. Eso es lo que quiere decir el escritor que fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia. Le decía que la Biblia, la palabra, es viva, tiene poder, pero es eficaz. Es decir, que tiene energía. Mire qué tremendo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene energía. Por eso cuando uno lee la Biblia es recargado con esa energía. Qué lindo, no sé usted, pero yo necesito ser recargado día tras día, mañana tras mañana, de esa energía que viene de la palabra del Señor. Necesito ser recargado, necesito ser repotenciado. La única manera que nosotros como cristianos y como hijos de la fe, en ser renovados y en ser repotenciados, es por medio de la palabra del Señor. No hay otra manera. Si usted no se conecta con la palabra, que es la fuente de nuestra energía, vamos a perder fuerza. Vamos a perder energía y nos vamos a debilitar. Mire qué tremendo que está esto. Yo le hago un ejemplo. La Biblia es como la batería de un celular, ¿verdad? Que es recargado. Usted tiene un celular, ¿verdad? Y usted sabe cada cuánto lo tiene que recargar. Por eso la Biblia es como la batería de un celular que es recargado. Por eso separa a un cristiano de la Biblia y lo separarás de la fe y del poder de Dios. Por eso vemos dentro de la iglesia que hay muchos hermanos debilitados en la fe, ¿verdad? Hay muchos hermanos débiles espiritualmente porque se han desconectado con su fuente de energía, que es la palabra del Señor. Por eso en esta mañana Dios te habla a ti y Dios me habla a mí. Que no nos descuidemos de nuestra fuente de energía, que es la palabra del Señor. Dios te quiere renovar, Dios te quiere repotenciar, Dios te quiere avivar, Dios quiere que esa llama pueda propagarse y expandirse en todo tu ser. Dios quiere que tu vida sea como una antorcha de fuego encendida para predicar con denuedo la palabra del Señor. Amén. Podemos decir amén a esa palabra. Dios es bueno, Dios nos está hablando, Dios nos está confrontando. Por eso Dios muestra la realidad que hay en nuestros corazones por medio de su palabra. Qué interesante que está esto, porque yo siento la presencia del Espíritu Santo que se está moviendo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos está ministrando a muchas personas que nos están escuchando allí en la audiencia, muchas personas que están conectadas en esta mañana. No es casualidad, Dios te está hablando, Dios está tocando tu corazón y está sacando a luz muchas cosas que estaban ocultas y escondidas. Dios quiere que comiences a poner por obra estos principios de verdad, estos principios de fe, y vas a comenzar a ver resultados extraordinarios. Amén. Por eso, iglesia, este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. El Evangelio de Jesucristo
tiene poder. Por eso la Biblia dice que el Evangelio no es religión, sino que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene que ser predicado. Por eso el Evangelio es como la medicina, ¿verdad? Si la medicina está en la farmacia no tiene efecto. ¿Saben por qué no tiene efecto? Porque está allí adentro, guardado en los estantes. Pero para que tenga efecto tiene que salir de la farmacia, tiene que salir de esas cuatro paredes, tiene que salir de esos estantes, porque si está justamente el Evangelio, la palabra encapsulada dentro de una farmacia, no sana a nadie, ¿verdad? Lo mismo es el Evangelio tiene que salir hacia afuera, porque si está allí adentro el Evangelio no le va a solucionar los problemas a nadie. Es tiempo de salir, es tiempo de predicar, es tiempo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos en esta mañana que Dios va a usar a personas anónimas para marcar la diferencia, de la misma manera que el Señor utilizó el escritor a los hebreos, una persona anónima, ¿verdad? Pero que quedó registrada en los libros de Dios. De la misma manera, Dios te va a usar a ti y a mí en este tiempo para marcar la diferencia. Amén. Podemos decir amén. Por eso, la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿de qué lado querés estar? ¿Ser simplemente un espectador o ser un protagonista? Amén. ¿Tú quieres ser un espectador de ver cómo Dios levanta y usa a otras personas? ¿O tú quieres ser protagonista? Es ser un portador, un embajador de la gloria del Señor aquí en la tierra. Amén. Así que si tú quieres ser un protagonista, vamos a hacer una breve oración. El tiempo pasa, la verdad que yo estaría hablando una hora más, ¿verdad? Porque yo siento el aceite, siento la unción del Espíritu Santo que está corriendo, que está fluyendo desde este lugar como un altar. Se está expandiendo por medio de estas ondas, por medio de esta plataforma, por medio de este Facebook Live, por medio de Zoom. El Espíritu Santo se está expandiendo, está entrando en tu casa en este momento. En este momento te voy a pedir que por un instante cierres tus ojos. Yo quiero soltar una palabra de fe. Yo quiero soltar una palabra profética. Tengo mucho más todavía para hablar, para decir, ¿verdad? Pero yo quiero hasta aquí hacer un punto y quiero abrir un paréntesis para orar a favor de tu vida. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu problema, pero yo siento en mi corazón la presencia del Espíritu Santo que pone una carga, que aquí hay personas que están conectadas, que están pasando momentos difíciles. Aquí hay personas que nos están viendo que están pasando momentos de crisis en su familia, están pasando momentos de crisis en su matrimonio. Pero te quiero decir algo de parte del Señor, tu matrimonio no se va a destruir, tu vida no va a fracasar, porque Dios es tu Padre, y si Dios es tu Padre, Dios no tiene hijos que fracasan, no vas a fracasar. Dios te va a dar la victoria. Dios va a romper toda cadena y toda atadura en esta mañana. Dios te va a dar libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice su palabra. Permitile en esta mañana entrar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Permitile al Espíritu Santo de Dios entrar a tu hogar en este momento. Permitile al Espíritu Santo de Dios que entre en tu matrimonio. Permitile en esta mañana al Espíritu Santo de Dios que entre en tu familia, que entre en tus hijos y comience a gobernar tu hogar. En este momento cerrá tus ojos porque siento la presencia del Espíritu Santo que está contrarrestando toda obra de las tinieblas que se levantó en muchas personas que están escuchando en esta mañana. Yo veo la mano del Señor que está extendiéndose, se está estirando la mano del Señor en este momento, está entrando en tu hogar, está entrando en tu casa, está entrando en tu familia y toda obra de las tinieblas están comenzando a ser retrocedidas. Toda obra del diablo que se levantó en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en esta mañana las declaramos inoperantes. Las declaramos inoperantes y caen por tierra en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra del diablo que se levantó en contra de tu matrimonio para destruir tu matrimonio con violencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, así declaramos: como se levantó por un camino, por 7 caminos tendrá que huir ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret le declaramos que huyan.
Ahora en el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad, Padre, y declaramos que así como se levantó la crisis, se levantó la tribulación, se levantaron los problemas y vinieron en contra de nuestras vidas como ríos, así declaramos que de la misma manera el Espíritu del Señor levanta bandera de victoria sobre nuestras vidas, levanta bandera de victoria sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Declaramos que el Espíritu del Señor levanta la bandera de victoria y declaramos que nos espera una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de cielos abiertos, una semana de buenas noticias donde vamos a poder disfrutar tu paz y tu gozo. Padre, tu palabra dice que tú nos has dado autoridad, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos y de que todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo ato y reprendo todo espíritu inmundo de las tinieblas que vino en contra de nuestras vidas en este tiempo y que se levantó y no sabemos cómo. Pero con la autoridad que tú nos has dado, Señor, lo atamos, lo amarramos. Atamos todo espíritu de enfermedad ahora. Atamos todo espíritu inmundo de escasez financiera en las vidas ahora. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús desatamos bendiciones, desatamos salud sobre los enfermos, desatamos finanzas sobre aquellos que estaban pasando momentos difíciles, desatamos que tú abres nuevas puertas de trabajo, puertas de provisión y puertas de abundancia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Declaramos matrimonios sanos, matrimonios santos, matrimonios restaurados por el poder de tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana con la autoridad que tú me has dado como ministro y como sacerdote y como pastor, Señor, con esta misma autoridad yo quiero cubrir la vida del pastor Víctor Pesi y quiero cubrir la vida de la pastora Mirta. Padre, los cubro con la sangre del Cordero de Dios y los pongo bajo ciudad de refugio. Padre, bendigo sus vidas y declaro que tu bendición se derrama y se manifiesta sobre ellos y sobre toda la congregación que están pastoreando. Padre, enviamos tus santos ángeles ahora, ángeles administradores, ángeles guardianes y protectores que levanten muros y vallados de protección para tu pueblo, para tu iglesia. Declaramos tiempo de avivamiento, tiempo de cosecha, tiempo de bendición y de victorias abundantes. Lo declaramos, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sentimos su presencia, sentimos su gozo y tenemos la expectativa de que vienen cosas maravillosas para su pueblo. Amén. Así que yo le quiero agradecer a Dios por este privilegio que me ha dado de predicar y compartir la palabra y también agradecerle al pastor Víctor Pesi, a Mirta, agradecerle a los líderes de la iglesia, del ministerio y bueno, y estamos a la orden, estamos en contacto y cuenten con nosotros en lo que podamos colaborar y aportar. Va a ser más que una bendición y un privilegio. Reciban los saludos de mi esposa Carolina y también los saludos de Pablo y de Miqueas que están aquí conmigo. Así que hasta aquí mi parte y nuevamente les mando un abrazo. Me gustaría estar allí con ustedes, ¿verdad? En Moreno y bueno, y poder abrazarlos y poder compartir un tiempo juntos. Pero bueno, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, tiempo de abrazar y tiempo para abstenernos, ¿verdad? Así que les mando un cariño grande, que el Señor me los bendiga y estamos a la orden, ¿sí? Dios les bendiga mucho.